Arte colonial en Guatemala, parte 2. Ya teniendo los antecedentes establecidos en el video 1 sobre el arte colonial en Guatemala, en el cual vimos la fundación y los traslados de la capital del Reino de Guatemala. Ahora nos vamos a enfocar directamente en lo que es arquitectura. Vamos a trabajar temas de forma muy resumida sobre materiales, sistemas de construcción, la construcción de casas particulares con cada uno de sus elementos más básicos, y vamos a finalizar este video con los elementos constructivos de iglesias, conventos y monasterios. Vamos a ver el primer título que tenemos: arquitectura en general y materiales. En esto nos vamos a dar cuenta de que al principio las casas iban a ser construidas con techo de paja y paredes hechas con bajareque. El bajareque van a ser cañas enrejadas que van a estar cubiertas de lodo. Posteriormente a esto, las paredes y el techo van a ser sustituidas por muros de piedra y adobe cubiertas de teja. Vamos a ver cómo es notable la gran cantidad de construcciones que van a tener muros muy anchos. Para los edificios más importantes que se construyeron, se va a emplear la mampostería. La mampostería es una mezcla de piedra, adobe y ladrillo, y todo va a estar unido con una mezcla de cal, arena y agua. A esto lo vamos a llamar argamasa, a esta mezcla. Y finalmente los muros iban a estar revestidos de una mezcla fina, a la cual vamos a llamar estuco, y esta mezcla se le va a aplicar tanto en interiores como en exteriores. Bueno, hoy sí entremos de lleno a los principales elementos materiales que se utilizaban para la construcción, y vamos a ver de que uno de los principales va a ser la piedra, la cual era tallada para ser usada como estructura tanto de marcos de puertas, ventanas, columnas, capiteles y arcos. También fue empleada para bases de los pilares de los corredores, bordes de gradas y en zonas de tráfico intenso, como los patios y las calles. También se utiliza para la construcción de fuentes, de búcaros, de repisas de ventanas y de hornacinas. Esto es en cuanto a la piedra. Vamos a pasar al segundo material más utilizado, que es la madera. Y vamos a ver que la madera generalmente era de chico zapote, de cedro o de caoba. Se utilizaba para la construcción de puertas, de ventanas, dinteles de las mismas, pilares o columnas de corredores, barrotes, muebles, artesanado y para la estructura del techo. Vamos a darnos cuenta también de que mucho del carácter que hace única la antigua Guatemala se va a deber a la repetición de ciertos elementos y detalles distintivos. Entre estos elementos que les menciono, puedo mencionar algunos importantes, como las puertas, las ventanas, las rejas, las chimeneas, las fuentes, los patios, los búcaros, los tocadores de puerta, y estos elementos los vamos a tratar de desarrollar un poco ahorita más adelantito. Vamos a ver ejemplos de la utilización de piedra y madera en las construcciones. El tallado de fuentes por medio de piedra y como base de columnas. Y el uso que se le daba a la madera, uno de los cuantos usos, como estructura del techo y como columnas o pilares de los corredores. Pasemos a lo siguiente, que es la construcción de las casas particulares. Vamos a ver de que en este punto las casas iban a tener distintas dimensiones, distintos tamaños según la posición social y económica de los dueños, y partiendo de su ubicación también. La ubicación iba a definir mucho la clase social a la cual pertenecía la familia, y la ubicación iba a partir del centro de la plaza de armas. Mientras más cerca se encontraba la casa de la plaza o de lo que hoy nosotros llamamos Parque Central, eso le daba una posición social
y por lo tanto económica mucho más alta a las familias que vivían en los alrededores. Vamos a ver de que van a sobresalir las casas de cuarterón. ¿Por qué se les llamaba así? Porque estas casas ocupaban un cuarto de manzana. La forma de las plantas de las casas variaba según el número de patios, pero la distribución y función se mantiene en un número de 3 y hasta 4 patios según el espacio disponible. Vamos a ver entonces el primer patio, el cual servía para almacén y bodega de los productos que venían de las distintas fincas que abastecían a la ciudad. El segundo patio, que era utilizado como área de cocina y de servicio. En la mayoría de las casas también era utilizado como caballeriza. El tercer patio, que va a ser el más importante, ya que en él se ubica el área privada de la casa. En área privada nos referimos a las habitaciones, sala de estar, el comedor, estudios, bibliotecas. En algunas casas vamos a ver de que cuenta con una decoración especial y distinta a la del primer patio y segundo patio. También puede contar con jardines interiores y en las casas de familias con más posibilidades económicas también cuentan con búcaros. Y el cuarto patio. No todas las casas tenían cuarto patios, dependiendo del espacio. Y solo era utilizado para caballeriza y para la siembra de hortalizas. Vamos al siguiente elemento, que van a ser las portadas o fachadas. En este elemento nos vamos a dar cuenta de que las puertas tenían forma rectangular, estaban rodeadas por un marco de piedra labrada, las puertas de tableros, lo que nosotros hoy llamamos portones, eran de un tamaño exageradamente grande y estaban divididos en dos, lo vamos a llamar bandas dobles. Y esto era para que pudieran entrar caballos y carruajes. Como estas puertas eran demasiado grandes y eran muy pesadas por los materiales con los que estaban construidos, para las actividades diarias se hizo otra puerta pequeña a la cual vamos a llamar póstigo, la cual estaba a escala humana y dentro de las bandas de las grandes puertas. Nos vamos a dar cuenta también de que estos portones contaban con adornos de metal como parte de la decoración de la puerta, y estos surgieron por la necesidad de hacer las cabezas de los clavos más grandes por el mismo peso que tenían los materiales con los cuales se construían, para que no se desarmaran y para que tuvieran una durabilidad más grande. La cabeza de los clavos se hizo más grande y eso después fue tomado como un elemento decorativo. Vamos a ver de que después pasaron de ser solamente cabezas de clavos a transformarse y se les iban dando formas como rosetas de hierro y de bronce. Y también vamos a ver de que estos mismos materiales se hicieron tocadores, los bocallaves, los jaladores y muchos elementos más. Vamos a ver aquí el ejemplo de la portada con los elementos que les mencioné. Vamos a ver el marco labrado en piedra. Vamos a ver los elementos decorativos, las columnas decorativas en los extremos de la puerta. Vamos a colocar elementos básicos de una columna: el capitel, el fuste, que es el cuerpo, la base, y por último les señalo el póstigo, que es la puerta pequeña. Pasamos al siguiente elemento, que son las chimeneas. La chimenea dentro de las cocinas vamos a ver de que nació más como una necesidad que como un elemento decorativo. ¿Y por qué digo esto? No se podía techar con madera una cocina por lo inflamable lo inflamable que es la madera, y por la
el calor que se generaba dentro de una cocina, entonces lo cual podría causar accidentes. Vamos a ver de que en las viviendas antigüeñas la cocina eh, variaba de tamaño, algunas eran cuadradas, otras rectangulares, pero por lo general la cocina iba a estar dividida en dos partes por medio de un arco de poca altura. La chimenea va a ser uno de los elementos más característicos y originales de la antigua, ya que va a cubrir una parte pequeña de la cocina en la cual se va a encontrar el pollo con las hornillas de carbón. Vamos a ver en este momento los tres elementos básicos de los que consta una chimenea y vamos a tratar de detallar cada uno de ellos. El espacio donde está ubicada la chimenea se va a transformar en octogonal, ya no va a ser cuadrado como la forma más básica que puede haber, sino que va a ser octogonal y en ella se va a elevar como una pirámide coronada. Vamos a ver de que luego de esta pirámide octogonal va a sobresalir una pequeña cúpula de media naranja con respiradores, a los cuales vamos a llamar linterna, los cuales van a servir para que salga el calor y el humo que se genera dentro de la cocina. Y va a estar terminada por una cúpula como esto, sí, más que todo como elemento decorativo. Las paredes interiores de la chimenea van a ser muy gruesas, por lo que en algunas casas se podía empotrar dentro de ellas alacenas, hornos u otros utensilios. Vamos con el siguiente elemento que son las ventanas. Vamos a ver de que las ventanas van a ser simples, rectangulares la mayoría y vamos a tener algunas octogonales. Vamos a ver de que vamos a encontrar viviendas con grandes balcones, sillares de piedra labrada, barrotes de hierro forjado o madera torneada de varios diseños. En cuanto al aspecto exterior de las viviendas en esta época, vamos a ver de que hay un balance entre la pared como elemento lleno y la ventana, que va a constituir el espacio vacío. Vamos a ver que sobresalen también en algunas fachadas las ventanas de esquina, las cuales también son llamadas ventanas de mirador. Vamos a encontrar ejemplos de estas ventanas de mirador en México, en España y en Perú, pero cabe resaltar de que estas van a estar en segundos niveles. Y aquí viene lo importante. Vamos a ver de que la costumbre de tener ventanas de esquina en casas de un solo nivel es típico y original de la antigua Guatemala. Vamos a ver ejemplos de ventanas, las ventanas octogonales, ventanas rectangulares y las ventanas de esquina en casas de un nivel, lo que mencionábamos que es original de la antigua Guatemala. Vamos con el siguiente elemento, fuentes, búcaros y pilas. Vamos a ver de que aquí se contaba con instalaciones que llevaban agua hasta los patios, pilas, fuentes, búcaros y en algunos casos a los baños. Y hay registros de que se han encontrado instalaciones para agua caliente. El drenaje de los techos era directamente sobre la calle. En el interior, a través de gárgolas. A los patios donde se recogían reposaderas. La mayoría de las instalaciones se hacía con tubería de cerámica vidriada. El agua iba a ser distribuida desde las fuentes por gravedad a una caja. O sea, por gravedad iba a utilizar el efecto de la gravedad de atraerla hacia abajo. Esto iba a estar en cada manzana y de ahí a su destino por cañerías de varios tamaños. Vamos a ver ejemplos de fuentes. Búcaros, lo cual básicamente un búcaro va a ser una fuente empotrada en una pared. Y las pilas, las cuales podían ser privadas, las cuales iban a estar ubicadas dentro de las casas particulares o públicas, las cuales iban a estar en las plazas y eran para el uso del pueblo. Aquí les coloqué como ejemplo el tanque La Unión, siempre en la antigua Guatemala.
Bueno, terminando con los elementos básicos y construcciones de casas particulares, ahora nos vamos a enfocar y para terminar este video con las iglesias, conventos y los monasterios. En este punto vamos a trabajar un poquito antecedentes, así de forma muy clara y concisa. Vamos a ver de que las primeras órdenes religiosas que vinieron a Guatemala fueron los dominicos, mercedarios y franciscanos, y ellos se encargaron de la evangelización y a la llamada conquista a través de la fe. Se impuso la religión de los reyes de España, o sea, el catolicismo, a todos los nativos de acá de Guatemala. Bueno, ya teniendo eso como antecedente, vamos a entrar de lleno a lo que son las construcciones. Vamos a ver de que las plantas de las iglesias es de forma rectangular con una o dos naves de tipo cruz latina. Vamos a encontrar solo unas excepciones a esto, dependiendo de las dimensiones de la construcción que se va a hacer. Y en cuanto a esto, vamos a ver la catedral, la cual contaba con 5 naves. Los muros en general eran muy altos y anchos, habían torres y campanarios, los cuales eran bajos, y eso se debió a los constantes terremotos que sufría la capital. Vamos a ver de que los techos de las iglesias hasta mediados de 1650 eran de armazón de madera y de teja encima, pero por los constantes incendios fueron sustituidos por cúpulas y bóvedas de cañón, las cuales iban a estar sostenidas directamente sobre muros, arcos, pilares o columnas, las cuales iban a estar fabricadas de piedra, bloques de ladrillo y argamasa. Vamos a ver un elemento importante en este punto y este elemento es de que las fachadas iban a estar organizadas en formas de retablo. Iban a estar formadas por 3 partes horizontales, las cuales vamos a llamar cuerpos, y 3 partes verticales, las cuales se van a llamar calles. En estas fachadas de retablo, las columnas o pilastras, estas van a ser más que todo como elementos ornamentales y decorativos. Estas columnas que dividen las calles tienen formas características del barroco colonial, o sea, el barroco propio en la capital del Reino de Guatemala. Vamos a colocar acá el ejemplo de dónde y cómo vamos a distribuir la fachada del retablo, tanto con los cuerpos, los 3 elementos horizontales llamados cuerpos y los 3 elementos verticales llamados calles. Acá hicimos la división para poder distinguir lo que son los cuerpos, o sea, las formas horizontales, y acá las formas verticales llamadas calles. Continuemos. Vamos a ver los elementos más notorios que vamos a distinguir dentro de la fachada de una iglesia. Vamos a encontrar los campanarios, las pilastras que les mencionaba que pueden ser, que van a ser propias, van a ser constituidas con diseños propios de la arquitectura colonial en Guatemala. Van a ser más que todo elementos decorativos. Vamos a ver un tipo de ventana octogonal, aunque no necesariamente en las fachadas de todas las iglesias las ventanas iban a ser octogonales. Vamos a ver también ventanas rectangulares en algunas fachadas. La columna decorativa y ahorita vamos a ver los tipos de pilastras más utilizados en las fachadas de las iglesias. Vamos a encontrar 7 tipos de pilastras. El primero va a ser el tipo de pilastra salomónica, la pilastra de almohadillada, la pilastra fajada, la pilastra serliana o de estípite, la pilastra española de Sebastián de Serlio, que es la misma que la serliana o estípite.
Vamos a ver la usada en Santa Clara. Vamos a llamarla así ya que solo la vamos a encontrar en la fachada del convento y de la capilla de Santa Clara. Y la usada en la Merced de Antigua Guatemala. Aquí es la imagen que coloqué anteriormente. Vamos a ver estas pilastras que también las vamos a encontrar únicamente en la fachada de la iglesia de la Merced de la Antigua Guatemala. Aquí están cada una de los tipos de pilastras. Bueno, entonces con esto terminamos el segundo video, la segunda parte del arte colonial en Guatemala. La próxima semana voy a estar subiendo la parte número 3, en la cual nos vamos a enfocar en los arquitectos y sus obras y las obras más importantes construidas en la antigua Guatemala. Gracias.